Siguiente invitado. Muchas gracias, Humberto, y pues efectivamente se encuentra con nosotros Jorge Aguilar, maestro en Derecho Internacional, que bueno, bienvenido antes que nada, buenos días. Buenos días, Gretel, a ti y a todo el teleauditorio. Ya te hacía una pregunta hace un rato, Aurelio, ¿hay que mandar esa carta o cómo? No, de plano, pues a todos los mexicanos nos afectó históricamente ese gran penal de Brasil contra Holanda y creo que hay que pedir una respuesta firme sobre el penal, porque la verdad pues sí nos perjudicó bastante, históricamente, económicamente, fue terrible ese penal y pasará a la historia, ¿Es como han necesaria pasado esa todas carta? las cosas. Sí, yo creo que es muy necesaria. Al rey de Holanda, ahí está tu respuesta, Aurelio. ¿Ves? Hay que empezarla a redactar. Bien, ahí se la redacto, se la paso aquí a don Jorge para que la cheque y luego que la mandemos al rey de Holanda. Sí, primero tiene que Claro. pasar por los pasos internacionales y luego la mandamos Al rey. al reinado. Al rey. Hubiéramos llegado a cuartos, hubiéramos llegado al quinto Y a partido. lo Hubiéramos llegado al mejor quinto. a la final, imagínate. Y a lo mejor hubiéramos ganado y no estaríamos ahorita hablando del famoso quinto partido. Pero bueno, a lo que nos compete el día de hoy, licenciado, a ver. Pues vamos a platíquenos. continuar con el tema que tuvimos hace 2 semanas sobre la migración. Sí, Que esto pues se desencadena en lo que estamos viviendo en estas últimas 24 horas en México y en el mundo y en Estados Unidos también. Parece que vienen otras caravanas hacia México. Por desgracia, pues las están dejando pasar, pero ya vio el gobierno mexicano que se están volviendo un problema estas caravanas que pues, pasan como si fuera vía libre de la frontera sur de México, que antes pasaban ilegalmente, pero ahorita ya pasan de una forma legalmente. Y vimos hace unos días en algún noticiero o algo de cómo estos migrantes le exigen al gobierno mexicano una serie de condiciones o amenazan al gobierno mexicano de que si no les mandan unos autobuses, pues se van a quedar o van a hacer determinadas situaciones ilegales y no van a cruzar a Estados Unidos o no se van a ir a la frontera. O sea, una de las cosas por la que está abierta la frontera es para darles el libre tránsito, que realmente a nivel mundial está mal, o sea, por eso existen las fronteras. Yo estoy a favor de que no existan las fronteras como está en el espacio Schengen en la Unión Europea, pero en América Latina no se puede, por desgracia, tener este tipo de fronteras libres. ¿Por qué? Por las distintas culturas que existen en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, son totalmente, completamente distintas estas formas de pensar. Algunos piensan que es su territorio porque sus ancestros eran de Centroamérica, de Norteamérica o de Sudamérica, entonces tienen el derecho al libre paso porque sus ancestros de hace 500 años pues estuvieron en esas tierras, ¿no? Y ahorita el gobierno mexicano pues está empezando a ver los problemas que esto está provocando, de que se están quedando algunos pues de buena fe y otros pues de mala fe, y pues va a tener que haber un reacomodo de la migración en la frontera sur, porque sí se está volviendo un problema para algunas partes de algunas zonas de México, especialmente para algunas zonas del centro de la República Mexicana y especialmente para Baja California Norte, que es por donde tratan de ingresar a los Estados Unidos de una forma legal y legal, porque piensan que igual les van a abrir las puertas en Estados Unidos para que pasen como Pedro por su casa, y pues no es así la situación de la migración ilegal, ¿no? así es. Pero bueno, aparte de la migración, hay otros temas que, pues bueno, han estado surgiendo a lo largo de estos días. Uno de ellos es esta firma, ¿no? Que platicábamos, la firma de Trump que reconoce a Israel como país. Sí, es un problemita a nivel internacional. Primero, cuando entró, movió de Tel Aviv a Jerusalén la embajada de Estados Unidos, y esto pues provoca en el mundo árabe una situación de tensión, porque en Jerusalén están las tres religiones más importantes del mundo, la judía, la musulmana y la católica. Está el templo mayor de la historia de Jesucristo, y pues es sagrado para todas estas religiones. Entonces, aceptar que el Estado israelí ya forma parte de un país o un Estado es una cosa aparentemente grave para la zona.
el presidente de Estados Unidos no está facultado, ni ningún otro presidente, para decidir qué es un país y qué no es un país, o qué es un Estado y qué no es un Estado. Para eso existe la ONU, y la ONU es la que rige todas estas situaciones desde hace aproximadamente más de 50 años. Entonces, se está brincando a la ONU prácticamente y va a meter presión a lo mejor a los países pequeños, como algunos que dependen mucho económicamente, incluidos nosotros, pero nosotros tenemos unas posiciones a nivel internacional que espero se sigan manteniendo, y esto puede detonar en tensiones a favor de Palestina, porque Israel está en el Estado de Palestina, o lo que era Palestina, y allá metieron el Estado israelita. Entonces, los israelitas están, ahí viene la parte también de migración, se van corriendo poco a poco, pero ellos no están conviviendo con los palestinos, ellos están desplazando o desapareciendo a los palestinos. De hecho, un misil ayer que tiraron supuestamente desde Palestina, y los israelitas indiscriminadamente pues bombardearon Israel. Israel no tiene prácticamente armas, prácticamente están atrasados 1000 años o más, porque los ves con las piedras o con lo que tenemos acá en Yucatán, los tiraúles, y es un problema internacional que hay para el mundo. ¿Cuál sería ahora sí que la situación más complicada que podría generar? No, pero los países árabes desde los inicios de la historia han estado en tensión. Lo hemos visto ahorita con el Estado Islámico, lo hemos visto en la parte del Golfo Pérsico, con las guerras de Estados Unidos con Irak, que unos se quieren, otros no se quieren, luego todos se quieren, pero no se quieren. Es un relajo. Y es una historia bíblica, o sea, ya tiene miles de años estas guerras que tienen. Vimos a los turcos que dominaron prácticamente toda Europa, luego los romanos también dominaron, y toda esta zona árabe ha sido muy conflictiva, porque son como castas o razas que hay entre ellos mismos, y se empiezan a pelear y a querer dominar el uno al otro, y pues uno no se deja y el otro sí se deja y el otro es más fuerte, Claro. y es un caos, ¿no? Así es. Pero pues bueno, también digo, han habido muchísimos temas nacionales, internacionales, pero igual aquí, ayer estuvo uno, ya lo decía Aurelio, ya lo platicábamos también, estas disculpas que pide el presidente Andrés Manuel. Estas disculpas que pide el presidente están bien, realmente. Es correcto. El problema es que no se hacen 500 años después. Claro. O sea, estas disculpas las ha hecho Alemania, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo y el actual Papa. Ya pidieron perdón por todas las vejaciones que sucedieron en América Latina en el 2015, y el Papa Juan Pablo II, no me acuerdo exactamente en qué año, pero que vengan ahorita a recordarnos a todos los mexicanos que hubieron vejaciones en la conquista de México, pues es abrir las heridas que existían o que aún existen realmente de la población mexicana, que realmente el 80% de la población somos mestizos, y un 20%, por desgracia, pues son autóctonos de las regiones. Por ejemplo, en América del Norte hubo exterminio de los grupos indígenas. Subsistieron algunos porque lograron escapar de los ingleses y de los europeos prácticamente. Pero acá en México sucedió todo lo contrario, sí hubo la mezcla, y por eso vino el mestizaje con Jerónimo de Aguilar, acá de hecho en la península de Yucatán, en Cozumel, y en Quintana Roo, lo que, bueno, prácticamente era Yucatán en ese momento. Pero tampoco podemos ver el contexto de que el presidente quiera que pida perdón a España, por ejemplo, porque es una cosa que tiene 500 años, y en esa época México no estaba consolidado como el país que conocemos hoy. Era la Nueva España, y era un territorio más grande que abarcaba prácticamente casi todo Estados Unidos hasta Centroamérica, y ahorita México pues somos otra cosa totalmente distinta, lleno de muchas culturas, muchas razas, multiétnicos somos prácticamente, y estas heridas no se deben de abrir ni se deben de estar tocando, porque no son buenas para la sociedad ni para el mundo. Y por desgracia pues vimos la respuesta del rey Felipe, claro, pues que tajantemente dicen que no van a pedir ninguna disculpa. ¿Por qué van a pedir una disculpa de algo que pasó hace 500 años? Igual entonces van a tener que pedir disculpas los mexicas, los toltecas, los zapotecas, y los yaquis con los mayos, y los mexicanos con los chinos.
Es como si ahorita la Ciudad de México le pidiera disculpa a los de Toluca o a los de algún otro estado, porque hace 800 años pasó una tragedia que desengrentó a la zona, o como pasó acá en Yucatán con la guerra de castas, de que prácticamente toda la población maya y española o europea o caucásica desapareció. Entonces va a ser todos los romanos van a tener que pedirle perdón a Europa, los turcos van a tener que pedirle perdón a España por la conquista que llevaban varios siglos, toda Europa pedirle perdón a África completa, que lo han hecho, porque es una descolonización reciente, igual partes de Asia, ha habido una descolonización. Sería una lista súper larga de todos los que quisieran. Vamos a enumerarla y la platicamos la otra semana. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, pues vamos a terminar pidiéndonos perdón todos contra Entre todos, así es. Y como es amorosa la cosa, pues todos vamos a estar felices, ¿no? Perfectísimo, vamos a hacer la lista. Pero tiene que ser muy consistente lo que se hace y lo que se dice, y pues saber los hechos históricos que hubieron. Perfectísimo, pues vamos a hacer esta lista ya prometido y lo vamos a platicar la otra semana, ¿te parece? En 2 semanas, en 2 semanas. Perdón, en 2 semanas seguimos con esto de la migración a lo mejor y algún otro tema que salga. Claro, porque van a surgir más. No, hay muchos, sí. todo el tiempo, todos los días hay algo nuevo. Por Así es. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado. A ti, Gretel, y a todo el teleauditorio. Vamos a una pausa, regresamos con más Así se Noticias más temprano.